Hola y sean muy bienvenidos. Continuamos haciendo un recorrido detallado de la historia de América. Y para esto estamos analizando la obra de don Antonio de Herrera, utilizándola como guía y la estamos comparando con otros cronistas e historiadores. Comenzamos analizando el capítulo 5 del libro segundo. El segundo viaje del almirante y la disputa de los reinos de España y Portugal. Con las bulas apostólicas ya en la corte, y mientras el almirante ultimaba los preparativos para su segundo viaje, los reyes católicos decidieron ofrecer al mundo un gesto simbólico, que los pueblos traídos del primer viaje, ya instruidos en la nueva fe, recibieran el bautismo. El rey Fernando y el príncipe don Juan actuaron como padrinos. Herrera describe la ceremonia como acto fundacional del imperio de ultramar, donde el descubrimiento se transforma en encuentro espiritual. Uno de los bautizados, que quedó al servicio del príncipe, falleció poco después. El cronista comenta con tono piadoso que fue el primero de su nación en alcanzar la salvación, un pasaje que resume la visión teológica del siglo XV, el descubrimiento como redención universal. Deseosos de que la conversión se realizara, conforme a razón y justicia, los reyes enviaron a Fray Bernardo Boil, monje benedictino catalán, con autoridad pontificia, acompañado de otros religiosos. Se les ordenó tratar con respeto a los pueblos recién hallados, atraerlos con buenas obras y castigar con severidad a cualquier castellano que los ofendiese. La reina Isabel envió, además, ornamentos y objetos litúrgicos de su propia capilla. Herrera subraya esta pureza inicial. La evangelización se concebía como acto de paz y justicia, antes de que la experiencia colonial mostrara el conflicto entre ideales y poder. El almirante recibió nuevas instrucciones. Debía confirmar si Cuba, entonces llamada Juana, era parte del continente, proceder con prudencia en el trato con los pueblos y castigar el mal sin perder el ejemplo del bien. Era un mandato de equilibrio entre la autoridad y la moderación, preludio de la futura administración del Nuevo Mundo. Herrera describe la despedida con solemnidad. El almirante se aparta de los reyes acompañado por toda la corte. Ya no es el navegante audaz del primer viaje, sino el gobernador de un nuevo dominio, revestido de dignidad y propósito. En Sevilla, Juan Rodríguez de Fonseca, responsable de la organización de las Indias, tenía lista una flota de 17 navíos, bien provistos de bastimentos, artillería, herramientas, caballos, semillas y mercancías. Ya no se trataba de una expedición exploratoria, sino de una empresa de poblamiento y administración. La flota reunió cerca de 1.500 personas, la mayoría a sueldo del rey. Hidalgos, soldados, artesanos y oficiales reales. Entre ellos destacaban Antonio de Torres, capitán general y futuro mensajero del almirante, Francisco de Peñalosa y Alonso de Vallejo, capitanes de guerra, Bernal de Pisa, contador de Indias, Diego Márquez, veedor, y figuras notables como el comendador Gallegos, Sebastián de Campo, Rodrigo de Abarca, Mosén Pedro Margarite, Francisco Roldán y Alonso de Ojeda. Herrera dedica atención especial a Ojeda, a quien describe como de pequeño cuerpo, pero de gran fuerza y ligereza. Recuerda su famosa demostración ante la reina, cuando caminó sobre una viga de 20 pies o 6 metros, que sobresalía en la torre más alta de la Giralda, Catedral de Sevilla. Se cree que la viga estaba a unos 97 metros de altura, porque era la parte más alta de la torre. Habría caminado los 6 metros de la viga hasta la punta, dando la vuelta graciosamente sobre un pie, y regresado de nuevo a la torre, provocando gran impresión sobre todos los que lo vieron, especialmente en la reina Isabel. Todos los embarcados juraron obediencia a los reyes y al almirante. La flota de 1493, la mayor enviada hasta entonces al Atlántico, marca el inicio efectivo de la colonización española, el paso del descubrimiento a la presencia permanente. Sin embargo, mientras Castilla preparaba su armada, la tensión con Portugal crecía. El rey Juan II, dolido por haber dejado escapar de sus manos un imperio nuevo, disimuló su enojo con cortesía, pero en secreto armó una flota para ocupar las tierras recién descubiertas, alegando derechos anteriores. Envió a Ruy de Sande como embajador a Castilla. Con aparente cordialidad, felicitó a los reyes por el descubrimiento y dijo alegrarse de su fruto, pero reclamó jurisdicción sobre las islas halladas.
Propuso dividir el océano. Castilla descubriría desde Canarias hacia el poniente, sin pasar hacia el sur, Portugal haría lo propio sin pasar al norte. Era la reedición del Tratado de Alcasovas, 1479, que había delimitado los ámbitos de exploración atlántica. La noticia de que el rey portugués preparaba naves preocupó a la corte castellana. Por esos mismos días llegó la noticia de la muerte de Martín Alonso Pinzón, antiguo compañero del almirante. Según las crónicas, había regresado a España enfermo por las fiebres, antes que Colón. Primero habría llegado a Galicia, desde donde escribió una carta a los reyes para solicitar audiencia y dar un informe del viaje. Pero los reyes le dieron una reprimenda, por haberse separado de Colón, y le prohibieron presentarse en la corte hasta hacerlo solamente junto al almirante. Así llegó al puerto de Palos el mismo día que Colón, humillado y enfermo, se retiró inmediatamente a su hacienda, y pocos días después, 15 o 20 días, murió. Las Casas sugiere que su muerte fue consecuencia del agotamiento y las enfermedades del viaje. Lamentablemente, nunca se pudo conocer las razones de Martín Alonso para separarse del almirante, y se perdió su versión acerca de cómo fueron las cosas. Los reyes, informados de las maniobras portuguesas, ordenaron a Fonseca acelerar la partida de la flota y prepararla para defenderse si era necesario. Enviaron a Lope de Herrera como embajador ante el rey de Portugal, con una doble misión: agradecer el trato dado al almirante en Lisboa y advertir que las tierras descubiertas pertenecían legítimamente a Castilla. El mensaje era diplomático pero firme. La unidad entre reinos cristianos no debía romperse por ambición, ni debía obstaculizarse la misión civilizadora que se emprendía en el Nuevo Mundo. Lope de Herrera llevaba además instrucciones secretas: si el rey persistía en su propósito de enviar armada, debía requerirle formalmente que desistiera. Entretanto, Ruy de Sande, desde Castilla, continuaba su embajada, ocultando su verdadera intención. Pidió permiso para abastecer naves, con destino a África, aunque en realidad preparaba una expedición hacia Occidente. A la vez, solicitó que los castellanos no pescaran en Cabo Bojador, reafirmando los antiguos derechos de Portugal. El rey Juan II, informado de la misión castellana, respondió con rapidez. Envió a Duarte de Gama para interceptar al embajador y declaró que suspendería sus viajes por 70 días, mientras enviaba sus propios representantes a los reyes católicos. Pero en secreto, presentó reclamación ante el Papa, alegando que las bulas alejandrinas lo habían perjudicado, pues los descubrimientos caían dentro de su demarcación. El Papa Alejandro VI, deseoso de evitar una ruptura entre ambas coronas, confirmó la línea divisoria, de polo a polo. Más tarde, el 26 de septiembre de 1493, expidió una nueva bula reafirmando para Castilla las tierras descubiertas al occidente y mediodía, no ocupadas por otros príncipes cristianos. Aún así, Portugal insistió en que la línea debía desplazarse más al oeste, lo que llevaría al Tratado de Tordesillas, 1494, donde el meridiano fue movido 370 leguas, dando origen al reparto definitivo del Atlántico. Las visiones de los cronistas y de los modernos coinciden en el valor histórico de esta disputa. Las Casas lamentó que la fe se mezclara con la ambición, convirtiendo la donación papal en causa de discordia. Anglería la interpretó como lucha de imperios bajo una misma cruz. Pagden señaló que allí nace el espacio geopolítico del mundo moderno. Eliot destacó que el conflicto fue el laboratorio diplomático del Atlántico. Hanke observó que los ideales de justicia hacia los pueblos americanos, proclamados por Isabel, serían el punto moral de referencia frente a los excesos posteriores. Los reyes, ya legitimados por Roma, enviaron su flota compuesta por sacerdotes, soldados y escribanos. La fe, la ley y el poder marchaban ahora en un mismo rumbo. La rivalidad con Portugal mostraba que la empresa espiritual era también una competencia de soberanías. El mar, antes símbolo del misterio, se convertía en territorio reglamentado. Herrera cierra el episodio con equilibrio moral. La corona de Castilla, guiada por la prudencia y la fe, triunfa sobre la envidia y la ambición. Porque la grandeza de las tierras descubiertas pedía poder supremo, y la fe pedía brazo fuerte que la sostuviese. Análisis del capítulo 6. El segundo viaje del almirante. La flota colonizadora.
Ya investido con los títulos de almirante del mar Océano y gobernador de las Indias, Cristóbal Colón llegó a Sevilla para preparar su segunda expedición. Herrera lo presenta ya no como navegante, sino como virrey bajo norma, actuando con reglamentos, sellos y autoridad real. Antes de partir, dejó a sus hijos Diego y Hernando en la corte, como pajes del príncipe Don Juan, y se ocupó personalmente de seleccionar pilotos, examinar tripulaciones y registrar los embarques, en presencia del contador Soria. Por orden de los reyes, se dictaron nuevas normas para este viaje. Nadie podía llevar mercancías para rescatar sin registro previo. Todo debía declararse ante la aduana, tanto al zarpar como al regresar. Las mercancías no registradas serían confiscadas. Estas disposiciones, explica Herrera, buscaban evitar el contrabando y establecer un control real sobre la empresa. El viaje ya no era aventura privada, sino misión del Estado. El cronista detalla los poderes administrativos otorgados a Colón, que anticipan la organización futura del imperio. Podía nombrar alcaldes, alguaciles y oficiales con jurisdicción civil y criminal, resolver apelaciones, proponer regidores para las nuevas villas, y emitir ordenanzas y pregones en nombre de los reyes, con sello real. Además, debía crear una casa de la Hacienda Real en cuanto llegara al Nuevo Mundo, donde se guardaría la recaudación y se registrarían todos los bienes. El almirante conservaría su derecho a 1/10 parte de todo lo hallado, y a 1/8 parte de las ganancias del comercio si contribuía en igual proporción a los gastos. Herrera observa que este equilibrio entre autoridad personal y soberanía real constituye el acto de nacimiento jurídico del gobierno de Indias. Mientras Colón supervisaba los preparativos, recibió una carta de los reyes desde Barcelona, fechada el 5 de septiembre de 1493. Le ordenaban elaborar una carta de navegación detallando rumbos y observaciones, acelerar su partida y mantener confianza en que su empresa sería engrandecida. El tono de la carta, comenta Herrera, muestra que el descubrimiento había dejado de ser aventura para convertirse en proyecto histórico. Colón dispuso entonces embarcar todo lo necesario para fundar una sociedad estable: plantas, semillas, ganado y materiales de construcción. Entre los embarques figuraban cebada, trigo, avena, centeno, vacas, caballos, cabras, ovejas, ladrillos, cal y herramientas, además de toda suerte de hortalizas. Era el trasplante simbólico del viejo mundo al nuevo. La agricultura, la ganadería y la piedra castellana cruzaban el océano para dar forma a una nueva vida. Con todo en orden, al amanecer del 25 de septiembre de 1493, las 17 naves alzaron velas desde la bahía de Cádiz. Navegaron hacia el sudeste rumbo a las Islas Canarias, y el 5 de octubre llegaron a La Gomera, donde permanecieron 2 días. Allí cargaron agua, leña y ganado. Becerros, cabras, ovejas y 8 puercas, compradas a 70 maravedís cada una. Herrera anota con curiosidad: de aquellas 8 puercas se multiplicaron las que después hubo en las Indias. Una observación aparentemente trivial, pero que siglos más tarde sería interpretada por el historiador Alfred Crosby como ejemplo del llamado imperialismo ecológico, la colonización biológica del continente. Junto con los animales, se embarcaron gallinas, semillas y herramientas agrícolas, los cimientos de una nueva forma de vida sedentaria. Antes de zarpar de La Gomera, Colón entregó a cada piloto una instrucción cerrada, que debían abrir solo en caso de separarse por tormenta. En ella se indicaba el rumbo exacto hacia la isla española y el territorio del cacique Guacanagari. Herrera explica el motivo: no quería que nadie conociese aquellos caminos, para que no fuese avisado el rey de Portugal. El descubrimiento se convertía así en secreto de Estado. Las rutas, las cartas y los mapas dejaban de ser conocimiento abierto para transformarse en patrimonio reservado de la monarquía. La geografía misma pasaba a ser instrumento de poder. Las distintas miradas sobre este momento revelan el cambio de época. Las Casas lamenta que la pureza espiritual del primer viaje haya sido reemplazada por la administración y la codicia. Hernando Colón, en cambio, se enorgullece del orden técnico que su padre impone, creando un nuevo mundo con leyes, cultivos y oficios. Anglería interpreta esta transición como el paso de la naturaleza a la civilización. Oviedo y Gómara lo celebran como el inicio del imperio regulado.
Eliot lo llama, el primer experimento colonial europeo. Fernández Armesto señala que aquí nace la tensión entre el Colón visionario y la Castilla burocrática. Thomas lo describe como, un segundo Génesis, donde Europa siembra en América su forma de vida. Pagden observa que la instrucción cerrada es símbolo del monopolio del conocimiento. O'Gorman advierte que el descubrimiento deja de ser acontecimiento y se convierte en institución jurídica. Hanke recuerda que las normas de buen trato, todavía intactas, pronto serían puestas a prueba. Todorov ve en este cambio la transformación del mito del encuentro en proyecto de dominación racional. El almirante que en 1492 partió solo con fe y esperanza, parte ahora con 17 naves, 1500 hombres, animales, semillas, leyes y sellos. Ya no busca solo islas o rutas, sino pueblos, ciudades, minas y almas. El mar que primero fue camino de maravillas, se convierte ahora en puente de orden, y el hombre que lo cruzó por revelación, lo cruza ahora para gobernar. Análisis del capítulo 7. El segundo viaje del almirante. El descubrimiento de nuevas islas y el hallazgo de Jamaica y Borinquen. El 7 de octubre de 1493, partió el almirante de la isla de La Gomera, tomando un rumbo más austral que en su primer viaje. Herrera ve en ese cambio una señal de ciencia y cálculo. Colón ya no navega por intuición, sino con la experiencia y la técnica adquiridas. Durante más de 2 semanas, hasta el 24 de octubre, recorrieron unas 450 leguas sin avistar tierra. Entonces una golondrina se posó sobre las naves, seguida de fuertes aguaceros, presagio de tierra cercana. El tono de Herrera recuerda la sensibilidad simbólica del primer viaje. La naturaleza aún habla, pero ahora el marinero interpreta sus signos con método. Ordena, quitar velas y estar sobre aviso de noche. Al amanecer del domingo 3 de noviembre, toda la flota vio tierra. Era una isla exuberante, cubierta de montes verdes y bruma marina. Colón la llamó Dominica, porque la descubrió en domingo. El acto de nombrar sigue siendo ritual, nombrar es consagrar. A la derecha aparecieron otras 2 islas, y luego muchas más. Los marineros olieron flores, oyeron el canto de bandadas de papagayos, y vieron la tierra, como un jardín. A la segunda la llamó Marigalante, nombre de su propia nave. Allí desembarcó, con escribano y testigos, y tomó posesión formal. Cada acto de desembarco se convertía así en documento. El espacio natural se traducía en derecho. Siguió hacia otra isla, a la que puso por nombre Guadalupe, en honor a la Virgen extremeña. Herrera señala el gesto. La devoción castellana se proyecta ahora sobre el Caribe. En la costa hallaron casas vacías, huellas de huida, algodón tejido y papagayos de vivos colores. Entre los hallazgos más extraños apareció un madero de navío, un codaste, que nadie supo explicar, arrastrado por tormenta desde Canarias o desde la Española. Herrera lo presenta como símbolo del océano entrelazado, el mar que ya empieza a comunicar mundos. El martes siguiente, Colón envió hombres a tierra, y estos capturaron a 2 hombres que, por señas, dijeron ser de la isla de Borriquén, la actual Puerto Rico, y advirtieron que los habitantes de Guadalupe eran caribes, temidos por sus costumbres guerreras y su particular dieta. Esa mención, la primera en la historia de Herrera, marca la aparición del otro, temido en el imaginario europeo. Las barcas regresaron con 6 mujeres que habían huido de los caribes. Aunque el almirante dudó de sus relatos, les dio presentes y las acogió. De ellas supo que había tierra firme cercana y muchas islas, y que la gran isla llamada por los europeos la Española, se llamaba en su lengua Haití. El nombre indígena aparece por primera vez en la crónica, señalando el encuentro de 2 lenguajes y 2 mundos. Poco después, el veedor Diego Márquez, con 8 soldados, fue a tierra y no regresó. El almirante, irritado, envió cuadrillas en su busca, sin hallarlos. Durante días esperó, teniéndosele cada día por un año, y solo su paciencia evitó el motín. Envió entonces a Alonso de Ojeda con 40 hombres para explorarlo todo. Ojeda regresó sin noticias del veedor, pero con una descripción admirable del paisaje. Algodón, halcones, garzas, tórtolas, ruiseñores,
perdices y 26 ríos en 6 leguas. La mirada se vuelve científica. El Caribe entra en la cartografía del imperio. El 8 de noviembre reapareció Márquez con sus hombres. Se habían perdido entre montes y breñas. El almirante lo hizo arrestar por desobediencia. El gesto, aunque breve, marca el nacimiento de la autoridad colonial sobre la libertad del aventurero. En las casas cercanas encontraron algodón hilado, telares, cráneos humanos colgados y cestos de huesos. Herrera lo presenta como evidencia de la antropofagia caribe. El pasaje mezcla etnografía, miedo y justificación moral. El Nuevo Mundo se muestra a la vez como asombro y amenaza. El 10 de noviembre, costeando a un Guadalupe, Colón avistó una isla alta y escarpada, a la que llamó Montserrat, porque se parecía a las peñas de Montserrat. Luego, otra isla redonda, imposible de escalar, que llamó Santa María la Redonda, y más allá Santa María la Antigua. A una isla cubierta de bosques le puso el nombre de San Martín, y el 14 de noviembre descubrió otra, Santa Cruz, donde se produjo el primer enfrentamiento violento con los habitantes. Entre ellos, una mujer guerrera, tiraba flechas como los hombres, alcanzando a varios marineros. Herrera la describe con asombro y respeto. Es el primer retrato de la mujer guerrera americana, origen del mito europeo de las Amazonas del Caribe. Poco después, Colón vio un grupo numeroso de islas. A la mayor la llamó Santa Úrsula, y a las demás, las 11.000 vírgenes, evocando la leyenda medieval. Ese acto de nominación masiva es casi sacramento del lenguaje imperial. El mar se ordena bajo nombres santos. Finalmente, llegó a una gran isla llamada Borriquén, a la que dio el nombre de San Juan Bautista, hoy Puerto Rico. Herrera ofrece una descripción viva. Bahías llenas de peces, casas de madera y palma, una plaza con camino al mar, muy limpio y seguido, y un mirador, graciosamente labrado, como en Valencia. La comparación con España es deliberada. El Nuevo Mundo empieza a parecerse al Viejo. El 22 de noviembre de 1493, Colón llegó a la parte norte de la Española, a unas 15 leguas de San Juan. Herrera cierra el capítulo con solemnidad. El almirante ha completado el círculo. Vuelve a la isla donde dejó su primer asentamiento, pero ahora con 17 naves, 1.500 hombres y una visión imperial. La llegada no es retorno, sino nuevo principio. El mito del paraíso se transforma en el escenario del poder. Las voces de los cronistas trazan el eco moral del momento. Las Casas denuncia que el entusiasmo del descubrimiento se ha convertido en sujeción. Ve aquí el nacimiento del despotismo colonial. Hernando Colón conserva el tono heroico, aunque reconoce la preocupación del padre por el mando. Anglería celebra el orden científico del viaje. Pagden observa que el almirante ya no contempla la naturaleza, la clasifica. Thomas llama a este recorrido, el itinerario de la apropiación, cada isla es un nombre, y cada nombre, una posesión. El Caribe surge así como territorio de transición, donde el sueño del paraíso se convierte en espacio político. Cada isla bautizada, cada nombre escrito en las cartas de navegación, marca un paso más en la conversión de la maravilla en territorio. Comenzó a verse en la mar no solo la imagen del paraíso, sino la sombra del imperio. Análisis del capítulo 8. Las embajadas con Portugal y el hallazgo de vestigios de los desaparecidos en la Española. El capítulo se abre con la continuación del conflicto diplomático entre los reyes católicos y el rey don Juan II de Portugal. Habían pasado ya los 70 días de tregua acordados, y aunque el monarca portugués mostraba deseos de negociación, su interés por las nuevas tierras seguía intacto. Los reyes católicos, prudentes pero firmes, enviaron primero a García Herrera, con la orden de advertirle, que no hiciese novedad, es decir, que no enviara flotas hacia Occidente. Poco después partió una embajada solemne encabezada por don Pedro de Ayala y Garci López de Carvajal, protonotario real y hermano del cardenal de Santa Cruz. Su misión era clara: agradecer la buena disposición del rey portugués para conservar la paz, reiterar la amistad entre ambas coronas, pero afirmar con firmeza que, según la donación pontificia y el derecho de posesión, Portugal no tenía título sobre las tierras descubiertas al occidente de las Canarias. Herrera detalla con precisión jurídica los argumentos castellanos. El monarca portugués, dice,
solo poseía, de acuerdo con los tratados y la costumbre, Madeira, Azores, Cabo Verde y las costas de Guinea, con sus minas de oro. Todo lo demás, en el mar Océano, desde Canarias hacia el poniente, pertenecía a Castilla. Esa afirmación se convertiría en la base legal del futuro imperio español, el derecho de prioridad en el descubrimiento, confirmado por la autoridad papal. Los reyes insistían en que su propósito no era ocupar lo ajeno. Propusieron resolver cualquier diferencia por medios judiciales o arbitrales, incluso ante el Papa o ante jueces neutrales. Herrera, con tono moralista, presenta este gesto como ejemplo de justicia cristiana, la fuerza puesta al servicio de la razón. El argumento más fuerte fue de carácter moral y dinástico. Los antecesores de ambos reinos siempre habían respetado sus límites. Castilla nunca impidió a Portugal sus exploraciones africanas, por tanto, sería injusto que ahora el reino vecino reclamara lo que no le correspondía. Actuar de otro modo, decían los reyes, sería romper la paz y poner en duda el orden que sostenía la cristiandad. En esa retórica, donde la ley se mezcla con la fe, se forja la autolegitimación del imperio. El dominio se presenta no como conquista, sino como herencia legítima y servicio al bien común. Mientras tanto, desde Lisboa llegaron también enviados portugueses, Pedro Díaz, oidor del rey, y Ruy de Piña, caballero de su casa. Traían una propuesta de compromiso: trazar una línea imaginaria desde las Canarias hacia el poniente. Las tierras al norte y al occidente pertenecerían a Castilla, las del sur y mediodía, a Portugal, salvando siempre las Canarias. La respuesta castellana fue directa y sin rodeos. Aquel no era medio, porque en todo el mar Océano no pertenecía al rey de Portugal sino lo referido. El asunto quedó en suspenso. Portugal evitó por el momento enviar flotas hacia el oeste, pero ambas coronas comprendieron que sería necesario un acuerdo definitivo. Esa negociación culminaría meses más tarde en el Tratado de Tordesillas de 1494, que dividiría oficialmente el Atlántico. Detrás de esta disputa diplomática, explica Herrera, había un trasfondo teológico. Los monarcas católicos, al trazar líneas sobre el mar, estaban configurando el primer mapa jurídico del mundo moderno, repartiendo el orbe bajo el signo del Papa. Mientras Europa discute límites y bulas, Colón enfrenta la realidad americana. Navegando por la costa norte de la Española, desembarca en Samaná. Allí manda echar a tierra a una persona originaria de las islas, que había viajado con él a España, para que regresara a su tierra y comunicara las buenas intenciones de Castilla. El gesto tenía un sentido simbólico. El primer mensajero entre mundos volvía a su hogar. Pero el resultado fue incierto. Herrera anota con melancolía: nunca más se supo de él. La primera tentativa de diálogo intercultural se perdió en el silencio del océano. Continuando hacia el oeste, al llegar a Montecristi, los marineros hallaron en la costa dos cuerpos, uno joven y otro mayor, con señales de ataduras hechas con cuerda de esparto castellano. No se pudo saber si eran personas europeas o isleñas, pero el almirante, dice Herrera, tomó gran sospecha y pena. Era el primer indicio del final del Fuerte de la Navidad, la pequeña fortaleza que Colón había dejado en su primer viaje con 39 compañeros. La imagen de aquellos cuerpos, tendidos en la arena, tenía un profundo significado simbólico. El descubrimiento cristiano parecía iniciarse con un acto de sacrificio. El 26 de noviembre, Colón envió cuadrillas a explorar la zona y buscar noticias. Los habitantes de la isla se acercaron con cautela, ofrecieron señales de amistad y reconocieron a los visitantes por su vestimenta. El almirante, esperanzado, pensó que quizá algunos de los suyos seguían con vida. Pero la esperanza duró poco. La noche del 27 de noviembre, mientras la flota permanecía anclada frente al puerto de Navidad, una canoa se acercó a la nave capitana. Sus ocupantes preguntaban: ¿almirante? No quisieron subir a bordo hasta verlo con sus propios ojos. Cuando lo reconocieron, le entregaron máscaras de oro, obsequio del cacique Guacanagarí, y al ser interrogados por los castellanos desaparecidos, respondieron con palabras ambiguas: algunas personas habían enfermado, otras se habían marchado tierra adentro con compañeras locales. Colón comprendió, dice Herrera, que debían de haber perecido todos, pero disimuló,
fingiendo creer la historia, y los despidió con regalos para el cacique. La escena, narrada con la serenidad habitual del cronista, encierra una profunda tristeza. El primer asentamiento europeo en América había desaparecido, borrado por la incomprensión y el conflicto. Herrera apenas lo insinúa, pero detrás de su prosa late la melancolía de un ideal perdido. Otros cronistas también interpretaron el hecho. Las Casas lo vio como una advertencia divina frente al abuso de poder. La desaparición de los primeros pobladores sería, en su lectura, el precio de la injusticia inicial. Hernando Colón, más íntimo, habló de la pena de su padre, que confió el resultado a la voluntad de Dios. Anglería lo entendió como una lección moral. El desorden y la codicia habían destruido lo que el valor había fundado. Oviedo advirtió que el suceso mostraba la necesidad de disciplina. Gómara lo consideró un castigo inevitable del destino. Siglos después, Fernández Armesto lo llamaría el primer naufragio moral del Nuevo Mundo, Tomás vería en él el fin del encuentro inocente, y O'Gorman lo interpretaría como una metáfora. Mientras los reyes dibujaban líneas sobre el mapa, los nombres de los primeros habitantes se borraban en la arena. Hanke, en cambio, recordaría que esta tragedia impulsó a Isabel la Católica a dictar normas de protección hacia los pueblos originarios. Así, el fuerte de la Navidad se convirtió en símbolo doble. El primer altar y la primera tumba del imperio, un lugar donde la fe y la esperanza convivieron con la pérdida y el error. Porque al mismo tiempo que en Castilla se dividía el mar con líneas y bulas, en la española se borraban los nombres de los primeros cristianos de las nuevas tierras. Entre tratados y silencios, entre mapas y ruinas, nacían las luces y sombras de la historia de América. Análisis del capítulo 9. El encuentro con Guacanagarí, las averiguaciones y la fundación de la Isabela. El jueves siguiente a su llegada, toda la flota del almirante entró definitivamente en el puerto de la Navidad. Lo que hallaron fue un campo silencioso y cubierto de cenizas. La fortaleza que Colón había dejado como símbolo de alianza entre dos mundos, y como inicio de una nueva fe, se encontraba reducida a ruinas. Herrera lo resume en una frase que conserva toda su fuerza. Vio destruida la fortaleza, de donde juzgó que ninguno de los suyos quedaba ya con vida. El silencio del puerto era absoluto. No se veía a nadie en la orilla, ningún saludo, ningún gesto desde las aldeas cercanas. El almirante, dice el cronista, descendió a tierra, con gran tristeza, no viendo a quien preguntar nada. En la arena se hallaron piezas de hierro, vestiduras, herramientas y restos de muebles. Los objetos permanecían, las personas habían desaparecido. Era como si la materia recordara lo que el tiempo se había llevado. Colón mandó limpiar el foso de la fortaleza, con la esperanza de encontrar algún rastro o documento, pero no halló nada. Al ver a los recién llegados, muchas personas del lugar se retiraban a sus viviendas. La confianza del primer encuentro había dado paso a la cautela. Más adelante, cerca del sitio arrasado, los exploradores encontraron indicios de sepulturas recientes. Eran compañeros del primer asentamiento, reconocidos por sus ropas y objetos personales. El hallazgo conmovió profundamente al almirante. Herrera describe una pena silenciosa, más espiritual que política. Lo que se desvanecía no era solo la presencia de sus hombres, sino el ideal de orden, obediencia y fe que había querido fundar. Mientras las exploraciones continuaban, llegó el hermano de Guacanagarí, acompañado de habitantes de la zona que ya comprendían algunas palabras de castellano. Con la ayuda de Diego Colón, el intérprete indígena que había viajado desde España, se pudo reconstruir lo ocurrido. Según contaron, tras la partida del almirante, los castellanos comenzaron a disentir entre sí. Dejaron de obedecer a su capitán, Diego de Arana, y se dedicaron a buscar oro por su cuenta y a tomar bienes de los pueblos vecinos. Entre ellos surgieron disputas, algunos abandonaron el asentamiento y marcharon hacia las tierras del poderoso Caonabó, señor de las montañas. Allí, dice Herrera, encontraron su final. Poco después, el propio Caonabó habría atacado la fortaleza, en un enfrentamiento que la consumió por completo. Quienes lograron huir al mar, no pudieron regresar, y el resto desapareció entre la espesura. El cacique Guacanagarí, según los testimonios, había intentado protegerles y resultó herido durante los enfrentamientos. El almirante,
al conocer la noticia, envió nuevas partidas para verificarla. Todas coincidieron en lo esencial. Guacanagarí se encontraba enfermo y no podía acudir, por lo que Colón decidió visitarlo en persona, movido, dice Herrera, por humanidad y deseo de saber la verdad. Los informes eran unánimes. La pérdida de la fortaleza no fue consecuencia de un enemigo exterior, sino del desorden interno. Herrera lo expresa con tono moral. Si entre ellos hubieran estado conformes, y no hubiesen excedido lo que el almirante mandó, no habrían perecido. La enseñanza era clara. La discordia interna puede destruir lo que la fe y el valor han edificado. Colón llegó al pueblo del cacique. Guacanagarí lo recibió con tristeza, lamentando el destino de quienes habían quedado en la fortaleza. Le mostró las marcas recientes de las heridas que él y sus aliados habían sufrido en la defensa. El almirante, conmovido, le ofreció presentes, cuentas de vidrio, cuchillos, tijeras, cascabeles, espejos y alfileres. A cambio, el cacique entregó pequeñas piezas de oro, piedras brillantes y una corona del mismo metal. El intercambio tuvo un carácter casi ceremonial. Ambos renovaron, con prudencia, una alianza que ya no era de confianza, sino de respeto cauteloso. Antes de marcharse, Colón le entregó una imagen de Nuestra Señora para que la llevara consigo. Guacanagarí, que antes la había rehusado, esta vez la aceptó. El gesto, dice Herrera, simbolizaba el deseo del almirante de convertir la pérdida en reconciliación. Sin embargo, no todos compartían su confianza. Algunos miembros de la expedición sospechaban que el cacique había ocultado información. El más firme en esa idea fue Fray Bernardo Boil, vicario apostólico enviado por los reyes católicos, quien aconsejó a Colón arrestarlo. El almirante se negó. Herrera elogia su decisión, señalando que no le pareció prudente comenzar su asiento castigando, ni provocando guerra, si se podía evitar. Colón prefirió la contención. Antes de impartir justicia, debía asegurar la estabilidad del territorio. En ese gesto, Herrera ve a un Colón distinto. Ya no el navegante visionario del primer viaje, sino el gobernante prudente, consciente de que el poder comienza con la moderación. Para el cronista, el almirante se convierte en ejemplo de equilibrio y razón de Estado. El líder que sabe dominar su ánimo para preservar la empresa común. Las Casas, por su parte, observa con cierta ambivalencia. Reconoce la templanza del almirante, pero lamenta que su silencio no detuviera la violencia que más tarde surgiría. Hernando Colón, en cambio, ve en su padre un gesto de fe. No quiso responder con fuerza, sino con clemencia. Anglería admira su serenidad y define la pérdida de la Navidad como la primera gran desgracia del Nuevo Mundo. Oviedo, siempre atento a la disciplina, interpreta el episodio como advertencia. Sin jerarquía, ningún imperio puede sostenerse. Herrera cierra el capítulo con su tono moral característico. Entendió el almirante que no convenía comenzar su asiento con guerra, sino con paz y con orden, y que el tiempo descubre lo que los hombres encubren. Y así, sobre los restos de la Navidad, Colón decidió fundar una nueva ciudad, la Isabela. Una villa planificada, con calles rectas, iglesia, casas de piedra y almacenes, primera fundación europea permanente en el continente americano. La Isabela nació como símbolo de esperanza y de reconstrucción, pero también, como diría Fernández Armesto, como la primera ciudad edificada sobre la memoria de quienes se habían perdido en la aventura del descubrimiento. Era el comienzo de una nueva etapa, del sueño visionario al gobierno del mundo recién hallado. Análisis del capítulo 10. La concordia con Portugal y la Isabela. El asentamiento y las primeras dificultades del Nuevo Mundo. El capítulo se abre con una escena de diplomacia y cosmos. Las dos grandes coronas de la península, Castilla y Portugal, buscaban resolver sus diferencias sobre los límites del océano. Herrera, con precisión casi notarial, describe el encuentro. Los embajadores se reunieron en la villa de Tordesillas, corazón geográfico de Castilla, que el cronista presenta también como un centro simbólico del mundo cristiano. Participaron, por parte de Portugal, Ruy de Sosa, don Juan de Sosa y Arias de Almada, por parte de Castilla, don Enrique Enríquez, don Gutiérrez de Cárdenas y el doctor Rodrigo Maldonado.
Durante semanas consultaron a cosmógrafos y pilotos, midieron distancias, compararon mapas y discutieron los grados del cielo y del mar. Finalmente, el 7 de junio de 1494, se alcanzó el acuerdo. La línea divisoria se fijaría a 370 leguas al poniente de las islas de Cabo Verde, unos 270 leguas más allá de lo que había dispuesto la bula papal Inter Caetera del año anterior. Todo lo hallado o por hallar al occidente de esa línea pertenecería a los reyes de Castilla y León, lo situado al oriente, a Portugal. Ambas coronas conservarían libertad de navegación por mares neutrales, y la delimitación definitiva sería señalada por pilotos de ambos reinos. El tratado fue firmado por los reyes católicos en Arévalo, el 2 de julio de 1494, y por el rey portugués en Évora, el 27 de febrero del año siguiente. Herrera lo anota con solemnidad. Y aunque no se halló que se hubiese echado la raya materialmente, siempre los reyes católicos lo procuraron. Era, dice el cronista, como si una línea invisible uniera el mandato humano con el orden divino. El mapa del mundo se trazaba bajo la mirada del cielo. El resultado fue un acto geográfico y teológico sin precedentes. Europa, con el aval del pontífice, dividía el planeta, por vientos y grados del norte, del sol y del mar. El globo quedaba repartido entre dos reinos que representaban, a sus ojos, la unidad de la fe y la razón. Herrera, aunque fiel a Castilla, reconoce con cierta admiración el empuje de los navegantes lusos, quienes, dice, pasaron el temido cabo de los antiguos, que ahora llaman de Buena Esperanza. Mientras Castilla abría el camino del occidente, Portugal conquistaba el del oriente. Ambas rutas convergían en una misma ambición: rodear la tierra y conocerla entera. Pero, añade el cronista, la misión espiritual recaía en Castilla. A ella correspondía llevar la palabra y el conocimiento a las nuevas tierras del sol poniente. Mientras en Europa se firmaban tratados, el almirante Colón enfrentaba en América la tarea mucho más ardua de construir. Aún en el puerto de la Navidad, observaba el terreno con inquietud. El lugar era fértil en aguas, pero bajo y húmedo, sin piedra ni materiales sólidos. Decidió entonces buscar un sitio más firme donde fundar un asentamiento duradero. El 7 de diciembre de 1493, zarpó con toda su flota hacia el este. Pasó por Montecristo, el puerto de La Plata y el río de Martín Alonso, hasta encontrar un valle amplio y luminoso, cruzado por un gran río y rodeado de montes verdes. Allí, viendo abundancia de piedra, cal y agua, resolvió fundar la primera villa castellana del Nuevo Mundo. La llamó la Isabela, en honor a la reina que había sostenido su empresa. El propio almirante dirigió la fundación. Trazó una plaza, calles y solares, levantó una iglesia, una casa de municiones y su propia morada, y ordenó que los edificios públicos se hicieran de piedra. Herrera resume con sencillez: fue la primera villa de las Indias. La Isabela no fue solo un fuerte militar, sino una ciudad organizada, el primer reflejo urbano de Castilla en el otro lado del mar. Allí se introdujeron caballos, vacas, semillas, trigo, ladrillos y cal, símbolos de la trasplantación de una cultura entera. Era el comienzo material de una civilización que se extendía con sus hábitos, su arte y su orden jurídico. Pero el entusiasmo inicial pronto dio paso a la fatiga. El clima húmedo, el calor intenso y los aires desconocidos afectaron la salud de la tripulación. Faltaban alimentos frescos y medicinas. Herrera lo cuenta con sobriedad. Comenzaron a enfermar de golpe, y muchos se perdían por el poco alivio que hallaban. Las dificultades no eran solo físicas, sino también espirituales. Lejos de su tierra, sin el oro prometido y con la esperanza menguante, los ánimos comenzaron a flaquear. Era el primer encuentro entre el mito dorado y la realidad tropical. Incluso el propio Colón se vio afectado, aunque, escribe Herrera, aún en la cama, ordenaba la obra de la villa. Su cuerpo se debilitaba, pero su voluntad seguía construyendo. Así, el imperio nacía sobre la resistencia y la perseverancia. Deseoso de cumplir su promesa de hallar las tierras doradas de Zipango, el almirante envió a Alonso de Ojeda, acompañado de 15 personas, a explorar la provincia de Cibao, donde se decía que había oro en abundancia. Tras cruzar montes y ríos, Ojeda llegó a un valle fértil y hermoso. Allí, con el permiso de los habitantes,
recogió muestras del metal y regresó con ellas a la Isabela. El hallazgo trajo un respiro de entusiasmo. Herrera dice: recibieron grandísimo contento, y con estas muestras, el almirante despachó navíos a los reyes católicos con cumplida relación. Con esas muestras y la noticia de la nueva villa, Colón cerró el año 1493. Envió 12 navíos a Castilla al mando de Antonio de Torres, y conservó 5 para continuar la exploración. Herrera interpreta el hecho como señal de destino. El cielo quiso que los reyes católicos tuviesen parte en el occidente, y que el almirante, por su diligencia y fe, asentase en él la primera piedra. Las Casas ven en la Isabela el inicio de una nueva etapa de tensiones, el momento en que el anhelo de riqueza comenzó a pesar más que el ideal de fraternidad. Anglería la describe como la traslación de Europa a otro cielo, mientras Oviedo destaca su función práctica: puerto, defensa y punto de partida de futuras rutas. Para Gómara, fue el principio del mundo nuestro. Siglos después, los historiadores modernos han visto en esos mismos días el nacimiento del mundo global. Eliot señala que el Tratado de Tordesillas y la Isabela fueron el doble gesto con que Europa se apropia del planeta, una línea en el mapa y una ciudad en la Tierra. Fernández Armesto interpreta el momento como el paso de la utopía a la administración. Pagden lo define como el primer ensayo del poder imperial entendido como orden urbano y jurídico. Thomas llama a la Isabela el primer laboratorio del imperio, y O'Gorman recuerda que allí, América dejó de ser revelación y se volvió construcción. Todorov, más filosófico, observa que en ese punto, el sueño del encuentro se transforma en sistema. Mientras los reyes trazaban líneas invisibles sobre los mapas, el almirante levantaba muros visibles en la tierra. Ambas acciones, la demarcación y la edificación, fueron gestos de creación y de poder. Pero bajo su grandeza, dice Herrera, latía una advertencia. Los cuerpos se agotaban, los sueños se desgastaban, y el ideal espiritual debía convivir con la realidad del esfuerzo humano. Así comenzó el nuevo mundo, entre líneas y piedras, entre bulas y herramientas, entre esperanza y cansancio. El horizonte se había abierto para siempre, pero también se había vuelto más complejo. Si te está gustando este contenido, te agradecería mucho por suscribirte, darle me gusta y a la campanita. También puedes compartirlo con alguien que ame el andar la historia paso a paso. Tu apoyo es lo que permitirá que este proyecto siga creciendo. Hasta pronto y muchas gracias.